dos chicas creo que fueron las que nos mandaron el reporte ya consolidado, ¿verdad? Imagino yo que cada uno de ustedes sabrá a qué conclusión llegaron y cuál es en sí, de forma grupal, la decisión, ¿verdad? Esperaría yo, o no, no es así, alguno no la conoce, ni revisó su documento y yo solo subió nada más por querer así, solo para cubrir la tarea, como les había comentado. Ahorita les voy a preguntar directamente, vamos a ver mejor. Vamos a tomar a 2 hombres y 2 mujeres, aunque son... Vamos a tomar a Christian Alexander primero, que nos diga cuál era la conclusión. Bueno, un hombre y una mujer vamos a tomar al azar aquí. Y vamos a ver, aquí no hemos pasado normalmente. Y Analí. Ah, no, creo que Analí hizo el reporte, ¿verdad? ¿Quién hizo el reporte? Refrésqueme la memoria, disculpen. Sorry. Fui yo con Lucía Álvarez. Ah, Lucía fue. Ah, excelente. Sí, Débora Analí, pero me recordaba. Entonces iba a ser Analín y ¿cómo se llama? Y Carlos, no, Cristian, Cristian Alexander. A ver, ¿a qué conclusión llegaron? Y cuéntenme, tal vez uno me explica cuál fue el porqué de la conclusión y a otra persona va a explicar cómo están ahí sí que integrados los puestos y esas cuestiones, más que todo lo numérico, ¿verdad? A ver, Buenas noches, Lick. buenas noches, Cristian. Y bueno, yo le voy a decir el por qué. Lo más fácil. Vamos a ver. O los puestos, no sé, cualquiera de los dos. No, vamos, adelante, Cristian. Y bueno, el por qué se hizo prácticamente, digamos, un consenso de lo que, digamos, de lo que la mayoría colocó en su reporte, pongámoslo así. Entonces, se tenía que elegir una sola decisión. Entonces, dentro de las que se tomaron fue que para las acciones que se tenían que tomar era la realización de manuales y procedimientos para los colaboradores, donde pudieran ampliar y aclarar el conocimiento de las distintas áreas en las que estaban fallando, ya que en el caso decía que los clientes estaban reclamando, digamos, prácticamente que no siempre salían de la misma forma los platillos. Entonces, todos estuvimos de acuerdo en que se tomara esa acción y fue el porqué. También de prescindir de algunos servicios profesionales, en este caso de los colaboradores, ya que pues el porcentaje de venta no era muy alto para el porcentaje de mano de obra que se tenía. Entonces ya solamente se quedaron, bueno, ya solamente nos quedamos con algunos, pero pues me imagino que eso lo va a explicar la otra persona. Y en el caso de que, por ejemplo, de que como íbamos a prescindir de algunos servicios, entonces se tenía que capacitar al personal en otras áreas específicamente que fuera, por ejemplo, el trabajo en equipo, porque no se iba a invertir en motivación, ya que dentro del problema decía que pues el personal estaba motivado, entonces no había el porqué de realizarlo. Entonces el trabajo en equipo se iba a realizar, ya que como iba a haber menos personal, entonces prácticamente tenían que acoplarse a trabajar con menos personas, entonces fue por el cual se decidió que se capacitaría en ese aspecto, no solamente a los meseros, sino también a los cocineros. En el caso de para realizar todo el manual de operaciones, en este caso de cocina, quedamos en que lo iba a realizar el encargado de cocina y pues que el jefe, el chef ejecutivo, que en este caso sería el jefe de cocina, pues era quien lo iba a realizar para tener un mejor control en cuanto a la dirección de los platillos y la atención de los problemas que se tenían. Y creo que solamente eso. Ok, muy bien, vamos con Analí. Hasta se salió, creo yo, de una vez de la emoción. Yo creo que se salió, ¿verdad? Ya no está ahí.
Se, sí, se salió. Bueno, vamos entonces con... Dijimos una mujer, ¿verdad? Tal vez con Andrea Jimena. ¿Perdón? Con Andrea Jimena, vamos. ¿Me explicas tú cómo está la integración de los puestos que hicieron? ¿Qué fue lo que... a qué, a qué criterios llegaron con respecto a la mano de obra del último ejercicio? ¿Nos puedes explicar ahí? O ya se te olvidó hasta el ejercicio. ¿Cuál era? A ver, a ver. ¿Nos explicas entonces? Entonces, Andrea Jimena, disculpa. ¿Ya revisaron el documento, jóvenes, que les mandé, el PDF al grupo? ¿Ya les llegó? Yalik. Ya, muy bien. Revísenlo y me dicen si lo comprenden, si es fácil de comprenderse. A ver, vamos a esperar a Andrea. Perdón, Eli. Es que estaba abriendo el documento. Estamos hablando del mismo de cuernos largos, pues nosotros pusimos No, más que todo, perdón. cuernos largos, no, cuernos ¿Quién largos nos mandó? del último, el día jueves, ejercicio el día jueves. Pues mire, nosotros vimos más que todo por los horarios y por la cantidad de días que tiene que tener tanto de, no es feriado, sino de descanso y las horas que legalmente tiene que trabajar un colaborador para basarnos en eso, para ver cuántos colaboradores debería haber, cuánto se le debería pagar a cada uno y etc. ¿Y qué pasó con esos empleados? Bueno, no te recuerdas del ejercicio tampoco. La verdad es que estoy un poco confundida con ese y el de cuernos largos, creo, disculpe. Ah, bueno. Ya vieron, chicos. Bueno, vamos. Entonces, alguien más, alguien que menos, vamos a ver quién nos puede ayudar. A ver, alguien, no sé, puede ser Juliana, tal vez, que nos ayude a explicarnos a qué conclusión llegaron en grupo, ¿verdad? No en el grupo personal, dijera individual, sino que en totalidad de la clase. A qué conclusiones llegaron? Sí, pues como grupo ya, por último, pues ya se decidió que se tendría un chef ejecutivo, también dos cocineros, dos meseros y un cajero. Pues se dijo que pues el cocinero ejecutivo pues iba a ser el encargado o iba a ser el jefe inmediato del departamento, ¿verdad? Y pues él también se iba a encargar sobre las recetas estándares, enseñar todo el procedimiento, cómo se debe de realizar. Y más que todo, pues él iba a ser el encargado, ¿verdad? También una
una constancia en las capacitaciones, realizar manuales y procedimientos para todos los puestos de trabajo, para que sea un poco más rápido y fácil de que cada colaborador realice su trabajo. Y Ahora, con respecto a cuánto te va a significar la mano de obra en nivel monetario, cuánto va a ser y cuánto es el porcentaje al que llegar. Perdón. Se llegó a una conclusión que se iba a tomar el 25% y que iban a ser los 16,250. ¿Le cambiaron salario a alguno? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se organizó a la gente? ¿Qué hablaron? Porque yo no escuché muchas de las situaciones esas y yo no sé cómo las dos chicas llegaron a las conclusiones ahí bien trascendentales, esas que colocaron ahí, ¿verdad? Me imagino que pidieron cada uno una conclusión y se armó eso y se envió. Ahora desconocen qué sucedió, pienso yo, por eso. Anteriormente, ¿en qué porcentaje estaba? Disculpa, Juliana. Si no estoy mal, era el 32%. Ajá. ¿Y Pero cuántos empleados tenía anteriormente? tenía lo que eran 2 cajeros, 2 meseros, no me acuerdo. Excelente, bueno. Pero yo creo que eran más de... O sea, por eso solo se quedó... creo que había un gerente también. Entonces, por esa razón se colocó al cocinero ejecutivo. Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahorita estoy viendo el documento que mandaron todos, ¿verdad? Es el informe que tienen todos ahorita. Y no cae duda, yo les digo, de verdad, justamente ese día no pude estar con ustedes, no porque no haya querido, yo, por mí no pierdo ningún día de clases en ningún momento, pero justamente ese día los estaba escuchando y no escuchaba absolutamente nada, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas dudas sobre todo esto, ¿verdad? Porque es numérico y les cuesta lo analítico mucho. Y eso es claro. A todos les cuesta, no son ustedes los primeros ni los únicos. Les podría decir, ¿verdad? No es para que odien este curso tampoco, pero es muy interesante, de verdad. Eh, Muchas de las cosas que ustedes van a hacer en la contabilidad que vienen, en administración financiera, hay muchos más cursos numéricos, pero esperaría yo y esperaría que todos se lleven una base sólida al respecto de lo que estamos viendo, porque hay muchas cuestiones que sí, ¿cómo se llama? Se tienen que analizar. ¿Y cómo se llega a ese análisis? Pues ahí sí que poniéndose en las situaciones, ¿verdad? Ahí sí que, como dijo alguien, imaginándose estas situaciones. ¿Qué pasaría si? ¿Qué nos sucedería? Porque recuérdense que ahorita tal vez estamos hablando de supuestos, ¿verdad? Y por eso les decía yo en cuanto a cuando ya hablamos en una vida real, ustedes dicen, ay, pobrecitos, vamos a reducir a 6 trabajadores, antes eran 10, ahora van a tener que hacer todo, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y tal vez eso es lo que, ¿cómo se llama? Complica todo, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay muchas cuestiones de la mano de obra y los causales de muchos problemas. Les podría decir son estos dos puntos, la mano de obra y los costos, literalmente los costos de comida, ¿verdad? De ahí vienen muchos más costos. Sin embargo, los que más nos interesan en este momento y para este curso es la comida y la mano de obra, que es uno de los dos puntos que causan muchos problemas si la gente no está adecuada en el puesto. Si nosotros tenemos a la gente incorrecta, ¿verdad? Haciendo el trabajo, nos va a generar muchas pérdidas. Ustedes tienen la idea de, no vamos a exigirle mucho a nuestros empleados porque qué mala onda, ¿verdad?
Y ahorita se pusieron a pensar, hay que reducir y el mesero la va a hacer de cajero y cuando él descanse y el cocinero va a tener que salir a meserear cuando sea posible. Llegaron a ese punto de conclusión, no sé si alguno se las imaginó de esa manera, donde está cocinando, ya terminó de cocinar y como entraron más clientes, se tuvo que salir el cocinero para atender en las mesas, limpiar, organizar. Sí, Jacqueline. Lick, no sé si Sí, puedo agregar algo. claro que sí, dinos. Lo que pasa, bueno, de lo que yo me recuerdo bien es de que como pues expuso su punto de vista cada grupo, se podría decir así, ¿verdad? Ajá. Comentó algo, entonces todos estaban entre 23 y a 25 más o menos, entonces llegamos a la conclusión de un 25%, pero lo que dice usted es muy cierto, porque pensamos que las funciones mixtas iban a ser la solución en este caso, porque se tenía que bajar la mano de obra como diera lugar, entonces como hubo un recorte personal, el cajero, si nos damos cuenta, es más fácil asumir esa responsabilidad de un mesero, ¿verdad? La puede asumir a que un cajero aprenda a cocinar. Entonces, las funciones mixtas creo que sirven bastante en estos casos. Por ejemplo, el mesero puede limpiar, puede cobrar y muchas veces puede ayudar mínimamente en la cocina, igual que como había un cocinero ejecutivo que era pues yo lo imaginé así en mi mente, ¿verdad? En un organigrama, era el que llevaba el cargo de todos. Entonces él tenía que ser el responsable de ver a todo el personal de cocina y armar el manual de procedimientos de cada quien, incluidas las nuevas funciones. ¿Saben? Yo aquí tal vez les voy a mover un poco el panorama. Yo quiero que lo vean así. Ustedes van a aprender muchas cuestiones, ¿verdad? Y no cabe duda, van a aprender, o bueno, ya saben de administración estratégica, de planeación estratégica, ya saben hacer organigramas, así como lo mencionó Jacqueline, ¿verdad? En este momento. Pero saben, hay muchas cuestiones y por eso les digo, los restaurantes y los hoteles son unas empresas anormales, le diría yo. Anormales, literalmente anormales. ¿Por qué razón? Y aunque también sucede un 80% tal vez en las otras empresas que terminan, nosotros elaboramos un manual de funciones así bien perfecto, ¿verdad? Bien ideal, ¿verdad? Y estructuramos un organigrama así donde está organizadito todo. Y los colaboradores hacen el trabajo del jefe y los jefes no hacen nada, ¿verdad? Y ahí se llega a unas confrontaciones. Y yo les voy a decir, en los restaurantes algunas veces no se tienen organigramas estructurados. ¿Por qué razón? Y llegan algunas veces algunos colaboradores a tener un mal manejo de ello porque me contrataron de mesero y voy a ser mesero únicamente. Y ¿saben por qué es el éxito de muchas de las empresas grandes? Les podría decirles que son de comida rápida y bueno, también ya cadenas de restaurantes de servicio a la mesa, es que sus colaboradores son completos, son compactos. El mesero sabe cocinar, el cocinero sabe hacer, ahí sí que sabe cobrar, sabe hacer bebidas, sabe hacer de todo absolutamente. ¿Por qué razones? Porque en algún momento se requieren de habilidades que hasta les podría decir, y por eso ustedes aprenden hasta cocinar y preparar bebidas. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, si ustedes tienen su restaurante, y no me va a dejar mentir ahí con tal vez María Celeste o los que tengan sus cosas, ¿verdad? Creo que es Cristian Alexander también que tiene su pastelería, se tienen que meter y asumir el riesgo, ¿no? Aún siendo ellos los jefes, aún siendo ellos los dueños. ¿Por qué razón? Porque ni modo, ¿verdad? Toca. Cuando se llenan los restaurantes, toca. Imagínense un jefe que no sepa cómo se hace algún platillo, que no sepa cómo preparar una bebida, un jefe que no sepa trapear cuando sea necesario, un jefe, porque aquí no vamos a tenerlo en los restaurantes de verdad. Vemos a muchos gerentes, les podría decir, que solo están sí que tras los reportes únicamente, pero hay muchas empresas que he visto también que son capaces y están preparados para hacer cualquier cosa. Y por eso muchas de las empresas prefieren
y asumen el hecho de que vayan ascendiendo de poco en poco, ¿no? Para ir conociendo las diferentes áreas que se conocen en los restaurantes y en los hoteles. Y esto es lo que viene a hacer que la mano de obra en este tipo de empresas sea muy exigente, podría decirles, ¿verdad? Contratamos a un cocinero, pero tendríamos que entrenarle en todas las capacidades. Porque recuérdense, en los restaurantes nosotros vamos a contratar tal vez a un cocinero ejecutivo para que me dé las ideas, ¿verdad? Para mejorar, modificar. Pero recuérdense que así como dijo el de Ratatouille, ¿verdad? No, aquí no, en los restaurantes, muchos de los restaurantes no necesitan que sean expertos cocinando. ¿Por qué razón? Porque mis platillos ya están estandarizados. Hasta yo les podría enseñar de la nada, así, aunque no sepan ni agarrar un cuchillo, yo podría enseñarles. Y por eso se hacen los manuales, ¿no? Y por eso, si me dice alguien, es que estoy acostumbrado a cocinar, bueno, fíjate a cocinar y en algunos días de descanso de los meseros vas a ser mesero. Y vas a aprender a tomar órdenes, aunque tengas miedo, ¿no? Y aquí es donde hacemos y pasamos ya a pensar en un entrenamiento, ¿verdad? De la mano de obra porque requiere entrenamiento. Si ustedes se dan cuenta, ahorita ya revisaron el documento. Yo el documento de Cuerno Largo le agregué eso me pasé haciendo estos días, pero no tenía mucho tiempo disponible. Le agregué lo de la mano de obra y les quería ir explicando cómo lo asumía a través de ese ejercicio. No sé si ya lo abrieron algunos de ustedes. ¿Ya lo están revisando? Ya lo pudieron ver. No sé, yo creo que Alan me pidió que lo enviara aquí, pero no sé si si lo envié, yo lo adjunté, pero no sé si se fue el documento. O si no, voy a tratar de enviarlo ahorita nuevamente. Vamos a ver si se puede. No sé si, yo creo que ya existe, dice. Parece que ya existe el documento, Alan. No sé si me confirmas si ya lo tienen ahí, que dice que me lo compartí. Yo no lo veo en la conversación, pero no sé dónde aparezca. ¿No? Dice que lo compartí, me dice acá. No, pero no aparece ahí en ese chat, me imagino. O si no, vayan allá afuera en donde están los equipos y vean si aparece por ahí, digo yo, pienso yo. No, tampoco aparece acá. Vamos a ver, es que o alguien que nos ayude a compartirlo acá. Disculpen, alguno que lo tenga ahí en su teléfono ahorita, porque a mí me dice que lo compartí, pero no sé exactamente qué sucedió. Sí, Lick ya lo compartió, pero en los archivos hay que meterse en archivos de este curso y ahí está resolución un caso de Cuerno Largo. Ah, bueno, entonces puede revisar, Alan, ahí, disculpa. Ah, sí, ahí está justamente, sí, ahí está. Sí, también, ahí está el documento. Entra al, ¿cómo se llama? Al curso de costos y en archivos, a la par de publicaciones. Y ahí está, ahí aparece ahí. Excelente. ¿Ya lo revisaron? Este está compacto y tengo el Excel. Si alguno de ustedes lo desea ver y así, donde está formulado todo, ¿verdad? Ahí está, Alan, yo lo estoy viendo ahorita. Aparece, entrar ¿cómo se llama? El curso y si lo tienes en computadora aparece arriba, general, publicaciones y ahí a la par dice archivos. Y ahí está. Sí, Lick, ya lo tengo, gracias. Muy bien, excelente. Excelente, ahí estamos. Entonces, ya lo abrieron por lo menos, chicos, disculpen que les vuelva a repetir. Sí, Lick. Sí, muy bien. Bueno, les voy a compartir acá mi pantalla aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué sucede. Les voy a ir explicando. Voy a cerrar esto porque ya
lo de la mano de obra, ya les decía, esto es más que todo, se viene tras la práctica de ver muchas cuestiones con nuestros, con ya en la vida real, ¿verdad? Y por eso les decía a ustedes que muchas de las cosas me gustarían que ahí sí que fueran vividas, les diría yo, ¿verdad? Porque para mí es uno de los mejores aprendizajes sería esa manera. Entonces ahorita les voy a compartir. Ya están viendo mi pantalla, creo yo. Bueno. Este es un documento Excel convertido en PDF y miren, no se deforma absolutamente nada, pero se trabajó ordenadamente. Ya les dije, ¿verdad? Todo de aquí en adelante hay muchas cosas que vamos a hacer y una de las cuestiones necesito que vayamos trabajando ordenadamente y que se vaya entendiendo. Miren el análisis yo les pedí que le pusieran el análisis de ventas. Y eso porque Miguel me lo solicitó, si no, tampoco lo estarán viendo, pero sí hay muchos puntos que necesito que le pongan atención. Yo ahí sí que como les he dicho, no sé, yo sé que todos no entendemos algunas veces los números porque no nos hacemos amigos de ellos, ¿verdad? En este caso no es nada matemático, les podría decir, no es, tal vez cuando vean la administración financiera o la matemática financiera van a decir, eso que nos enseñó de divisiones, el link no era difícil, ¿no? Esto sí es difícil, van a decir ustedes cuando vean todas esas cosas de tanto número, ¿verdad? Lick, Pero sin disculpe que le embargo, interrumpa, ¿sí? solo tengo una duda. Dime, Eh, dime. ¿Qué se hace cuando, digamos, ahorita tal vez es más fácil cuando el análisis de la manufactura, se podría decir, o el recorte de personal, cuando la empresa todavía no tiene bien establecido, tal vez no los ha contratado, pero ¿qué pasa si, digamos, ya es una empresa que tenga tiempo y se da cuenta uno que la mano de obra es la que está causando un problema? ¿Cómo se podría hacer ¿Cómo se para podría? este recorte de personal? ¿Saben? No sé si, fíjense que les voy a comentar dos experiencias vividas en carne propia, dijera uno, y ahí sí que vivía con amigos que estaban ahí gerenciando. No sé si se recuerdan del recorte masivo de Tigo. No sé si eso fue hace 5 años, cuando el grupo fue comprado por Tigo Colombia. Y las operaciones de Tigo justamente, y por eso, y les voy a hablar tal vez de una empresa así, de fuera, porque, y que tal vez no se trata de esto, pero ¿qué hacen ellos, verdad? Grandes empresas con miles de empleados. Ese año se hizo un recorte, bueno, fue en un mes directamente, fue en el mes de noviembre exactamente, si ustedes buscan esa noticia, hasta en la prensa salió, ¿verdad? Que fue una tasa de desempleo altísima la que generó eso, porque despidieron a más de 5,000 empleados. ¿Por qué razones? Porque el director ejecutivo dijo que la planilla estaba demasiado alta, y ahí está en la prensa libre, tal vez si lo buscan. Y aparece y menciona, porque que la planilla estuvo demasiado alta y para él con sus nuevos lineamientos no estaba acoplado a la estrategia que él iba a utilizar de mejorar los números de un año a otro. Entonces el recorte fue masivo, 5,000 empleados representaban 1,5 millones de quetzales en pago de gastos de mano de obra. Y sucede que lo hicieron, como te digo, en menos de un mes. ¿Por qué razones? Por ahí sí que sobrepasar el porcentaje de planilla. Van a haber recortes de personas improductivas y puestos improductivos. Cuando les muestran ellos lo que plantearon ahí, según cómo saben los gerentes de áreas, hicieron pasaron como ¿cómo se llama? Una evaluación, no 360 grados, sino que ellos realizaron una en donde evaluaban si el puesto era necesario o no era necesario. Y entonces ellos lo evaluaban con el empleado, ¿verdad? El gerente, dijera, de área, lo pasaba con el empleado. Y él hacía ver que en algún momento el puesto no era necesario. Y obviamente entonces el muchacho que hacía, ¿verdad? Aceptar.
esas situaciones. ¿Qué sucede cuando la empresa está en marcha? Pues ahí sí que eliges a los más productivos, te das cuenta de quiénes son y eso se los está hablando a los de alta gerencia, cómo seleccionar ganadores. Nos enseñan a seleccionar empleados, ¿verdad? El Departamento de Recursos Humanos, tal vez ustedes ya están viendo recursos humanos, pero no nos enseñan algunas veces los números que son muy necesarios para esto, porque si ustedes se van a preguntarle a algunos por qué tienen muy poco personal y a veces están llenos los restaurantes y no contratan más, porque obviamente no son necesarios, porque saben que cada empleado tiene un nivel de productividad, porque digamos, ahí sí que como lo decía, creo que Miguel fue el que mencionó esto, decía cuántos son productivos por cada quetzal que digamos, una persona es a veces capaz de producir a veces 2000 quetzales por hora. Entonces multiplico la gente, ¿verdad? Por persona, cuánto puedo producir y entonces ahí tengo un estimado de productividad. Y esas cosas no las vemos, pero entonces ahí es donde los recortes de personal vienen masivos, porque ya nos vemos, ya vemos, ahí sí que salimos de lo empírico y nos vamos a vivencias ya reales donde no sabemos, ¿verdad? Y ya nos pasamos al profesionalismo y vemos que existe un dato y tal vez por eso no tengo muchas ganancias como lo espero. ¿Por qué? Porque tal vez no capacita a mis empleados. Tengo a un mesero que solo eso hace. Y si lo pongo a limpiar se pone bravo. ¿Qué pasa si yo tengo un cocinero y solo eso hace y no limpia? Porque para eso tienen al otro, ¿verdad? Y así consecutivamente. Entonces, cuando yo entiendo que cada puesto es importante, pero todos deberíamos de conocer las diferentes áreas, entiendo que puede haber un nivel de recorte muy alto. Y veo que la productividad aumenta. ¿Por qué razón? Porque ya tengo que empezar a despedir a la gente. Y se va a quedar el más productivo este mes. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, si ya ya se les ponen parámetros sobre este mes, si aumentan las ventas, con mucho gusto los puedo tener. Y es donde la gente se enfoca también. Donde se pueden hacer muchas estrategias, ¿verdad? Como enseñarles, capacitar y probar a invertir para ese siguiente mes si las ventas aumentan. Si no, porque como les decía, ustedes ahí un supervisor me decía a mí, entre más dinero vendas, te doy un puesto más. Pero si vendes más, si no vendes más, ¿cómo me estás pidiendo una persona? Entonces, mis ventas, como se dan cuenta ustedes, si ustedes sacan unas ventas de 100,000 quetzales, el 25% va a ser 250,000, ¿verdad? 25,000 quetzales de 100,000. Y si yo vendo 150,000, voy a tener chance a un poquito más de gente. Entonces así se va a ir aumentando. Entonces si mis ventas, yo lo que haría en esos casos, y se sugiere en esos casos, es que si las ventas aumentan y los empleados mejoran, pues eso va a hacer que se mantengan sus puestos de trabajo. Pero si no sucede eso, pues lamentablemente va a haber recorte personal con niveles de productividad, ¿verdad? Y ahí es donde se mide los niveles de productividad, de cuánto producen, ¿verdad? Cuando está produciendo cada persona. Un ejemplo, ya divides, así como en este caso, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que teníamos en proyecciones de ventas? ¿Cuánto vendíamos en este restaurante en el anterior? Disculpa. En el Pomodoro no tienen el dato ahí a la mano. ¿Cuánto se vendía? Creo que 75,000, ¿no? ¿O cuánto era? ¿Alguien que lo tenga Yo en ahí? mente no lo tengo, Lick, ¿No? pero si me deja revisar. Sí, no, sí, para que tengamos en mente algo y dividamos la cantidad de personas que tenían anteriormente, dividido por esas ventas, ¿verdad? Y ya sabemos cuánto producía cada empleado, por decirse, en esa empresa. Y ahí es donde se mide la productividad, ¿verdad? ¿Cuánto es productivo una persona? Sí, y hace, dependiendo, entre las ventas más aumenten, los niveles de productividad se aumentan más. Entonces sabemos que, un ejemplo, cada persona me produce, un ejemplo, 1,000 quetzales, 1,500, 2,000 quetzales. Y ahí es donde evalúo yo si es Lick, necesario. perdone, ¿Sí? en venta mensual tenía 70,212. 60,212. Entonces divídanlo 70. a 70. Divídanlo, ¿cuántos empleados tenía al inicio? ¿Cuántos empleados tenía al inicio? Creo que tenía, ¿qué? 8, ¿no? 8 empleados tenía.
9. Ahorita le digo. 9. ¿No dice Lick? Empleados como tal. No dice. Son los puestos que tenía anteriormente. Espérame. Los puestos, ¿cuántos tenía ahí? 2 meseros, ¿sí? Son 8 empleados y 8 las ventas empleados. al mes son 65,000. 65,000 dividido. María. Dividido 8. O 8,125 por empleado. Esos serían al mes. Digo los 30 días. Cada empleado está produciendo 60, 70 quetzales al día. Entonces uno empieza a ver qué tan productivo es esos empleados, ¿verdad? Entonces quiere decir 270 quetzales les da un parámetro también de... Por eso les digo, esto va con muchas cosas lógicas. Ustedes no es necesario que uno les venga, ¿cómo les podría decir? Hay muchas cosas que ustedes van en el camino tomándolas y por eso los números y todos estos análisis van de la mano a tener muchos criterios, ¿verdad? Y esto no fue difícil, ¿no? 65,000 dividido los 8, ya sacamos cuánto está vendiendo por persona. Y veo entonces qué tanto, ¿verdad? Y ahí es donde analizo, ¿será que es muy poco, mucho? Para mí, ¿qué tanto se considera? Yo necesito vender más, entonces es ahí donde tomo decisiones, ¿verdad? Con respecto a esto. Y regresando también a la pregunta de Jacqueline, pues yo haría esa parte, ¿no? Cuando ya está, la empresa está de pie, está trabajando, está operando normalmente y veo que tengo muchos empleados y no produzco lo necesario, yo haría eso, aumentar la productividad primero, sería el primer índice el aumento de ventas. Obviamente, entre más ventas, más márgenes me dan de poder gastar y que me manejen mejor los costos. Y si eso pasa, con mucho gusto se mantiene el personal, si no, se empieza a hacer recortes y se empiezan a evaluar, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los puestos menos eficientes? ¿Quiénes son las personas menos eficientes? Y es ahí donde ya empiezas a utilizar lo que te enseñan los demás cursos, ¿verdad? Como ya pasar una evaluación, tal vez no una 360, sino que hay unas como la escala de VARS que calcula todo, ¿verdad? Que calcula el desempeño de los empleados cuando yo quiero evaluar criterios muy personales y esas situaciones que ya van muy a fondo, ¿verdad? Cuando yo sé, y por eso uno debe decidir con el empleo a la par, porque yo no puedo decir, mira, te vas de la noche a la mañana, ¿verdad? Que no se puede, y no se puede por el código de trabajo, porque dice que tiene que tener una razón justificada, y una razón bien justificada puede ser la improductividad con una evaluación de desempeño, podría decirse también, ¿verdad? Ahí sí sí se puede sacar a la gente justificadamente, ¿verdad? Porque no está trabajando con el nivel que yo quisiera que estuvieran, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo demuestro si el código de trabajo o si él me demandara que el puesto no era necesario y que el puesto que él desempeñaba no lo hacía de la mejor manera, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta y tal vez les da coraje, si tienen empresas familiares, les da coraje ver a gente que no hace nada y así como que solo porque lleva 25 años en la empresa, ¿verdad? Solo porque lleva 10 años, no, hombre, déjalo porque él conoció a mi papá, él conoció a tu mamá, es mi amigo, porque es el hijo de doña no sé quién, y venimos con cuestiones como esas y dejamos y perdemos el rubro y perdemos de vista el parámetro de lo que las empresas nos dicen, ¿verdad? Los índices, porque para eso se están preparando ustedes, ¿verdad? Para evaluar cómo está la situación actual de nuestra empresa y se evalúa de esta manera, ¿no? Y porque después nos preguntamos, ¿y por qué nuestras empresas van a fracasar? Obviamente por la mala administración, ¿no? ¿Por qué no ganamos hoy mucho? Porque, tenés a tanta gente huevoneando ahí todo el día. Entonces, ¿qué esperas, no? ¿Qué se espera? Entonces, darías esos parámetros. De esa forma sí se puede despedir a la gente.
¿verdad? Y a través de eso, McDonald's también despidió, o sea, Erika tal vez no lleva muchos años ahí, hace 3 años fue un despido masivo en el cual de la noche a la mañana, les podría decir, de la noche a la mañana, yo estaba de descanso justamente ese día, llegaron el, el presidente de la corporación con un regional, justamente, don Álvaro, a despedir en el restaurante donde estaba a un supervisor. Y después de ese supervisor vino desencadenado todo. ¿Por qué razones? Le dijeron que su trabajo estaba bien hecho, pero necesitaban mejorar en muchas otras áreas. Y llegaron a despedir a gerentes. Entonces nadie sabía en qué momento uno lo iban a despedir. Entonces ese nivel de incertidumbre se maneja también en las empresas. ¿Por qué razones? Porque algunos tienen otros parámetros, reducir, ganar más, ¿qué hacer? Una razón tuvieron, contrataron nuevos, eso sí, ¿verdad? Pero te digo, sí se puede hacer. Esos despidos masivos suceden y suceden en las empresas. Como te digo, ese de Tigo fue uno y el de Xerox fue otro, que fue un despido masivo de 3.800 empleados de la noche a la mañana, de una semana a otra, les podría decir. Entonces sí se generan. Y por eso los restaurantes en algún momento también suceden. Tal vez obviamente nosotros tenemos a 10 empleados y que nos da cosita de decirles, disculpa, pero mi planilla solo llega a tener capacidad para 8 personas. Y tal vez estoy ganando 1,000 quetzales, ¿verdad? Pero no estoy satisfecho con ganar 1,000 quetzales. Imagínense si reduzco a 2 personas, ya serían, ¿qué? Si los pago el salario mínimo, 5,000 quetzales, 6,000 aproximadamente. Son 6,000 quetzales que me ahorro y que los demás pueden ser más productivos. Y eso va a mi bolsa, ¿no? Entonces debemos de ver puntos de vista así como que, por eso cuando hablamos de administrar no debemos de trabajar mucho con el sentimiento, les diría yo. Yo les diría, aquí debemos dejar de trabajar con esas emociones, podría decirse, y enfocarse a los resultados, porque los costos son basados en eso, en resultados, ¿verdad? Queremos ganar más, queremos invertir más, ¿qué debemos hacer? Acciones, ¿no? Ejecutar lo que me dicen mis parámetros, ¿verdad? Entonces, a eso te respondería Jacqueline. No sé si estuve bien o si me salí de los parámetros de lo que tú querías escuchar. Jacqueline. Se nos fue Jacqueline, creo yo. Bueno. Ahora les estoy compartiendo esto y como les digo, con esto culmino esta parte de los costos. Esto requiere mucho, como les decía, siempre ir practicando, ¿verdad? Y si en algún momento se les diera la oportunidad de hacer una asesoría con empresas, sería buenísimo. Todo esto les va a servir, como les digo, ante las situaciones reales que están sucediendo en las empresas actualmente, ¿verdad? Entonces, aquí les presentaba lo de cuernos largos, que fue el examen parcial 2, que ustedes trabajaron en grupos, ¿se recuerdan? Y aquí tengo el análisis de ventas que lo solicité yo de noviembre. Yo les había pedido cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy ganando, y yo les preguntaba a ustedes si habían visto la contabilidad básica y la contabilidad general, porque aquí les hice un estado de resultados así breve, chiquito, fácil de entender. Ahí sí que en resumidas palabras, ¿verdad? Ustedes hicieron la suma de los gastos fijos. Ahí conocemos las ventas. ¿Cómo sacamos las ventas? Pues obviamente la multiplicación de la cantidad de platillos que me mencionaban ahí por el precio de venta. Y con eso sacaba el total de venta. Y aquí tengo los 200,000 que generaban ellos normalmente, mensualmente, ¿verdad? En un mes de noviembre de 2019, ¿cuánto estaban generando? 200,000 quetzales. Sus costos ascendían a 47,000 y pues algunos platillos estaban fuera de los porcentajes, pero si evaluamos el porcentaje promedio de todos los platillos, si se dan cuenta, aquí llegamos a un 23.75. Y ese 23.75 me indica que aunque alguno que está fuera del margen, el promedio del costo está dentro de los parámetros aceptables.
Sabemos que, y les mencionaba yo a ustedes, sabemos que algunos productos no nos van a generar mucho dinero y por esa razón es del análisis también con las matrices BCG, donde sabemos que alguno me va a generar, otro no, otro lo debo tener ahí porque ni modo, ¿verdad? Fue parte de la empresa y les gusta a los empleados y les gusta a mis clientes y ni modo, ¿no? En este caso, el que tiene mayor porcentaje y por eso tal vez algunos de sus grupos se fueron al punto de decir... hay que sacar ese plato, ¿verdad? Porque el Pyrex no solo se vendía una unidad, aquí vimos que vendimos 5 unidades. 5 unidades en el mes, nada. Y se dan cuenta, mis ingresos por esos platillos solo fue de 1925, pero es uno de los platillos con el costo más alto, 40% del costo. No solo, no lo vendo, sino que también es caro, ¿verdad? Pero puede ser uno de los platillos que me genere oportunidades. Y yo los vi acá y aquí están mis puntos de vista. Miren, chicos, ahí y por eso se los mandé para que ustedes vayan teniendo esos, cómo lo tomé yo para que les vaya ayudando también a mejorar esa parte del análisis, cómo lo veo desde el punto de vista. Y como les digo, aquí les hice un estado de pérdidas y ganancias donde vemos las ventas, los datos de ventas fueron los que saqué acá, el total de ventas, costos, el total de costos de acá, fue lo que invirtió, ¿verdad? De manera real. No sabemos en controles reales, como obviamente esta empresa les decía a ustedes que no tenían y no llevaban controles. Entonces, si no llevamos controles, al menos asumimos que eso gastaron, asumimos. Podría ser más, podría ser menos, pero vamos a asumir en esa parte los costos. Y tenemos una utilidad de 152,000, la llamamos bruta porque no se han quitado los gastos. Y aquí quitamos ya, le colocamos ya los gastos que ascendían a 44,000 con los gastos que tenían de eso con los problemas del agua que tenían, de las tuberías, y esos gastos adicionales que estaban haciendo ascendían a 44,671 y su utilidad entonces tenían una utilidad de 107,000 quetzales en ese momento, ¿verdad? Asumiendo todos esos datos. Ahí podemos estimar y ya tener un parámetro, ¿verdad? Si ellos no lo desconocen, al menos ya yo ya pensé en un parámetro que me da la idea de cómo está el restaurante en este momento y gana mucho dinero, les podría decir, y Cuernos Largos ganaba mucho dinero. ¿Qué pasó ahí? Una mala administración, un problema bastante alto. Y aquí vemos un análisis de gastos fijos de ese mismo mes que nos plantearon ellos. Este solo lo organicé, miren, si se dan cuenta, lo hice organizado, análisis de gastos generales, lo que ellos invertían en la bodega externa, el mantenimiento de tuberías, cuánto pagaban ellos normalmente, y aquí les puse un porcentaje respecto a gastos. ¿De dónde podría salir esto, chicos? Alguien que me pueda decir. Lo voy a ir avanzando rápido para que no sea tan complicado. ¿De dónde pude haber sacado esto respecto a gastos? Este análisis respecto a gastos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De dónde pudo haber salido ese porcentaje? Para que sepan, ¿verdad? Esto no es algo del otro mundo tampoco, ¿verdad? Como les digo, estas son una división únicamente sencilla, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde creen ustedes? Respecto a gastos, y por eso les puse ahí respecto a gastos. ¿Podrá ser de la suma de los 14,471 más los 30,200? Así es, exactamente. Es digamos, los 1,200 dividido 14,471 y me da el porcentaje, ¿verdad? Si lo hago manualmente, pues lo tengo que multiplicar por 100, ¿verdad? Y ahí estaría con respecto a los gastos ese porcentaje. Este es un análisis vertical, les podría decir, si ustedes ya hicieron sus... Bueno, este 2.69 lo saqué del total de los gastos. El total de los gastos era 44,671. Eso de ahí respecto al total de gastos era. De los 44,671, 1,200 dividido en los 44,671.50 por 100. Y ahí me sale el 2.69. Ahí lo aproximé, 2.68, 62.7 sale, ¿verdad? En el porcentaje, si ustedes lo miran. Eso es con el respecto al total del gasto. Y ahí es donde analizo, ay, se me pasó esto, donde analizo cada uno de los porcentajes. Esto es como, le digo, es un análisis llamado análisis vertical, ¿verdad? Sencillo.
Cada cantidad se divide por el total, y ahí entonces voy asumiendo esa parte, ¿verdad? Tal vez me dirán ustedes, ahorita eso no nos enseñó, pero eso solo quería agregar para que vieran todo lo que se puede sacar de esta información. Sí, esto lo miraríamos si fuese en un presupuesto, es el otro curso, pero no sé si se los vaya a dar yo, ¿verdad? Entonces dije, les voy a abarcar esto rapidito ahí a ellos, cómo se manejarían cada gasto, cómo se analiza con porcentajes, ¿verdad? Del 100% de mis gastos, cuánto me representa cada cosa, ¿verdad? Y ahí es donde tomo decisiones, porque si se dan cuenta, el mantenimiento de tuberías es un 5% del total de los gastos. Tal vez lo más alto de mis gastos es la mano de obra, si se dan cuenta, es la mano de obra. Es lo más alto que tengo. Y por eso no me enfoco en este puchitero de gastos, les diría yo, y por eso les enseño yo los costos y la mano de obra, porque son los dos rubros más fuertes en los gastos. Esos son los dos rubros más fuertes de gastos en las empresas, que representan casi la mitad de la operación distribuida, ¿verdad? Mis gastos generales normalmente oscilan entre un 15-20% de todos los gastos, ¿verdad? Normales de la operación de un restaurante. Entonces, acá, si ustedes ahí están respecto a los gastos, ese es el análisis. Y respecto a ventas, ¿en qué me baso? Y por eso les puse acá las ventas de noviembre. Me vengo y divido 1,200 dividido 200,000 y entonces evalúo cada gasto también con respecto a las ventas. Y entonces evalúo ahí casi ninguno sobrepasa un máximo de 3%. Solo mi mano de obra, sí, ¿verdad? Porque ya les digo, es lo más caro que yo tengo. Aunque si se dan cuenta, la mano de obra en este restaurante Cuernos Largos representaba un 15.09%. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿estaba bien? ¿Está mal? ¿Qué debemos de hacer en esos casos? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien según el porcentaje? Un 15.09%. A ver. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien ese 15.09% de mano de obra? Me representa un 15.09 respecto a las ventas. Ese es el dato que me interesa, ¿verdad? Saber cuánto me representa según mis ventas. 15.09 en ese momento. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Está bien, tal vez considero yo, porque lo normal es del 20 al 25, no. Vale. Está bien. O sea, como que está entre el parámetro, ¿verdad? Está bajo el parámetro. Si nosotros volvemos a leer el caso y si se recuerdan ustedes, tal vez ahí se lo tienen en mente o ya se les olvidó, tal vez hablaba que se le hicieron una encuesta a 50 clientes y los 50 clientes decían que los baños estaban sucios, las mesas sucias, cocinas estaban sucias, habían muchas otras cosas. ¿Qué pensarían ustedes si ustedes fueran los que están asesorando a esa empresa? ¿Qué pensarían en ese momento? Y ahorita que ya están viendo los porcentajes, ¿qué pensarían realmente? Que tenemos aún disponibilidad para contratar a otra persona de limpieza o algo así, porque estamos bajo el 20% incluso. Exacto, entonces tal vez decimos, puede ser que la carga, 200,000 quetzales de venta, para ver qué 3, 7, 8, 9 empleados para vender 200,000 mensuales. Ustedes dirían, si solo me representa mi 15.09, ¿por qué estos jefes no contratan? Y tal vez nos estamos haciendo 3 quesos aquí, ¿verdad? Como dicen normalmente, ¿verdad? Nos está costando, nos está llevando la tristeza, dirán los empleados en este caso, como para que vengan a exigirme todavía más, ¿verdad? Y se crea un ambiente laboral tedioso. Y aquí es donde yo les digo, por eso aquí con los costos y con las cosas estas, uno debe imaginarse qué pasaría si yo estuviera en ese restaurante y los clientes están diciendo todo eso. Aparte de estar asustado que me van a despedir, ¿no? Porque primero pensaría, me van a despedir, después de haber hecho ese estudio, me van a despedir, ¿no?
Porque los clientes están quejándose, pues, pareciera que no hiciera nada, ¿no? Porque mantengo sucio, los meseros dirían, tengo sucio el restaurante, los cocineros dirán, no me da tiempo de limpiar la cocina y me van a despedir porque los clientes están diciendo eso. Y el capitán de meseros asustado porque no puede hacer más, ¿verdad? Entonces volvemos a ahí es donde les digo a ustedes, nos podemos ver parámetros bien bajos y como gerentes ustedes pueden decir, es máximo, es lo máximo, hay que seguir así, bajo, bajo y bajo, ¿verdad? Hay que vender más y tener bajo ese número. Pero si nos damos cuenta cuando hacemos encuestas de satisfacción de clientes y nos fijamos de problemas como esos de limpieza de baños, de limpieza de pisos que no están limpios, de las mesas sucias, y de cocinas sucias, también nos damos cuenta que algo sucede ahí, ¿verdad? Algo sucede y hay que tomar decisiones. En este caso, contratar, ¿no? Pero, ¿cómo se le platica a un gerente o a un dueño de una empresa que está cerrado a decir, no, si yo soy el gerente y mi esposa la administradora, y entre los dos hacemos esto y yo no voy a contratar a nadie más? Es ahí donde se cierran, ¿verdad? Porque pasa también en las empresas familiares y muchas de las empresas y restaurantes de acá, de nuestros alrededores, les pasa eso. Y por eso después se pregunta, ¿y por qué quebré? Y les digo, de verdad, esta empresa quebró después de mucho. Y después se pregunta, ¿por qué? Porque no tenía gente dispuesta, a gente que diera la talla, les podría decir, en algún momento, ¿no? Esto es ese 15.09% nos da parámetros. Entonces, aquí yo les explicaba todo a ustedes de cómo, del problema de tuberías que podría estar afectando, ¿verdad? Si se imaginan ustedes un problema de tuberías de agua en un día que tengan alto movimiento y se les tapa y tal vez por eso los baños estaban sucios, porque imagínense, se llena el restaurante, los clientes llegando al baño a cada rato y justamente se les tapó la tubería. ¿Qué harían ustedes en esos casos? Ahí realmente, ¿qué harían? ¿Se imaginan ese estrés ahí? ¿Alguien qué haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo manejarían ustedes? Díganme. A ver, los escucho. A ver. ¿Qué harían en esos casos de superestrés ahí? A ver, alguno que nos diga qué sucedería en esos casos. Como ustedes como jefes quieren resultados, ¿no? Pero díganme, si están en ese escenario, ¿qué sucedería? A ver. Imagínense. En esos momentos. A ver, hoy no quieren participar, ¿verdad, muchachos? Están, no sé. Y si les pongo el punto de participación el día de hoy, todos me preguntaron al respecto de eso, de por qué no tenían puntos, y a la actividad del día les voy poniendo puntos mejor así. Les voy colocando cada actividad el nombre de la actividad mejor y se los voy calificando, porque no me coincidieron muchas actividades que íbamos a hacer, no me coincidieron con los días que había puesto ahí, por esa razón. A ver, mejor les voy a poner un puntito el día de hoy de participación, ya que no quieren hablar. Tenemos justamente 25 minutos y vamos a ir viendo quién nos dice mejor, ¿les parece? Ya que no quieren platicar. ¿Qué haríamos en esos escenarios? ¿Verdad? Cuando tenemos muchas cuestiones y queremos resultados diferentes. Uno de los grupos, y les podría decir, algunos me mencionaron de arreglarlo, ¿verdad? Invertir tanta cantidad. Bueno, en este caso, ya después de haber visto que también aparte que los servicios básicos, bueno, los servicios básicos podría ser esas cantidades, ¿verdad? Tal vez hay exceso de luz, puede ser como lo bajo
enseñándole ahorro de energía a mi gente, ¿verdad? El internet y teléfono, pues ahí sí me estaban viendo la cara, ¿verdad? Mejor me cambio a hacer a hacer algunas cosas y pues ahí le opino, ¿verdad? ¿Cómo está actualmente cada uno de esos gastos desglosados? Y aquí, ahí está mi análisis, está en la parte de abajo. El gas, pues está bien para hacer de 800 libras. Y ahí están los desglosados, cómo representan mis gastos generales, la mano de obra, y ahí está mi total, ¿verdad? Ordenadamente, todo bien ordenado. Y de aquí vienen mis análisis de gastos fijos propuestos. Esto era lo que a ustedes hicieron también. Algunos presentaron una propuesta de un cambio, de agregar cuestiones como el arreglo de las tuberías. En este caso yo lo vi de una manera porque ustedes querían que mi punto de vista, ¿verdad? Y yo lo veía como un cambio necesario, urgente. Urgente. ¿Qué pasaría si yo estoy ahí y veo que esas cosas están sucediendo, la tubería está tapada? La decisión más rápida es al otro día mando a cotizar a ver quién me arregla esa cosa. Porque tal vez mis empleados por ende no van a poder tomar una decisión de este tipo. Y por eso tal vez el problema sigue ahí. Porque tal vez le dicen al jefe y como no quiere gastar el jefe, ¿verdad? Y ahí tiene pisto, dijeron ustedes. Tiene dinero, pero no gasta. Entonces, aquí, si ustedes hacen una asesoría, pues tienen que decirle, ¿verdad? Y en este caso yo le planteaba esto, ¿verdad? Que se cotizó con arreglar con la empresa de agua y en un ingeniero, y el trabajo costaría 12,000 quetzales. Y ese es el planteamiento, y se tiene que hacer sí o sí este mes, sin excusas ni pretextos. Miguel en el grupo de él me mencionaba, y eso sí lo tengo ahí en mente, por eso les digo, a mí no se me olvidan lo que ustedes dicen. Ahí él mencionaba de un préstamo bancario. Tal vez como empresario me lo dan rápido. Pero esto es, como les digo, esto es urgente de que si hay dinero disponible, estamos ganando bonito, como para que no se invierta en algo que es urgente. Esto tiene que salir de las bolsas y por eso es importante estimar las ventas, porque aquí me puede decir, si es que no estoy ganando, ¿cómo no? Si hay 107,000 disponibles. Entonces, esto se hace sí o sí este mes, punto. ¿Quiere vender más? Hay que hacerlo. Tiene que gastar. Y ahí les mencionaba otras cuestiones. Los servicios básicos, pues como lo mantenían ellos en un promedio de eso, el internet, pues ya ahí les coloqué, se contrata a Tigo y se reducen 500 quetzales y se va a pagar ahora 800 y bueno, está entre lo aceptable con una navegación adecuada. Y yo agregaba en este punto un mantenimiento. ¿Y mantenimiento por qué? Si estábamos gastando antes en tuberías. Recordemos, las tuberías se van a arreglar en este mes y ya no van a volverse a repetir. Y por eso abajo les coloqué. Recordemos que el gasto del arreglo de tuberías solo representará en este mes. De ahí en los meses siguientes ya no. No es necesario. Entonces vamos a tener esas utilidades. ¿Qué pasaría si, por qué agrego yo mantenimiento ahí? ¿Por qué repensar? Yo me imaginé mantenimiento como algo de estar revisando constantemente, mandar a alguien que me revise las maquinarias, que me revise por qué está fallando tal cosa, así mis empleados están seguros, tranquilos. Y en el manejo de mano de obra, agregué a 2 personas más, un cajero y un administrador, el administrador que controle todo en general, que ayude a mis empleados. Y el cajero que me ayude a tener esos reportes que me hacen falta, porque ahí hablaba de que no teníamos reportes. Entonces aumento mi planilla a 2 personas más que me dan representar un gasto de al menos, ¿qué es? 7,000 quetzales, 7,400 quetzales más a mi planilla, pero esto va a hacer que aumente mi efectividad y mi productividad. Recordemos que hay que hablar en esos términos también, ¿verdad? Porque si yo quiero contratar a más gente, ¿qué debo hacer? ¿Por qué razones? ¿Qué pensaríamos? Y si lo asumo, si seguíamos vendiendo esos 200,000 quetzales, asumiendo que vendíamos 200,000, mi porcentaje de mano de obra ascendía a un 17.5%. Todavía así me dice que puedo contratar a uno más para hacer eficiente a mi gente, para que se tranquilice, que no se abrume con tanto, ¿verdad? Y así aumentar las ventas también que tanto se requieren, ¿no? Entonces, eso es lo que yo platicaba ahí, lo que yo colocaba, y para que se mantenga ese análisis de lo que yo propongo, porque ustedes deben de ir a proponer, ¿no? Eso es lo que se basa
en este, ¿cómo se llama? En estos tipos de casos, porque, y les menciono, en la vida real son otras situaciones, otros panoramas, y pues hay que asumir retos, ¿no? Y ustedes podrían decir, es que si yo le digo no me va a hacer caso, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué estudiaron? Les diría yo. Cuando van a hacer una asesoría, ¿para qué estudiamos? Tal vez en las empresas familiares es difícil, les diría, es difícil hacer un cambio porque, no, mi papá no quiere cambiar eso porque así se acostumbró a que el baño esté tapado todo el día. Y como ni modo, ya pasó, ¿no? Pero no es eso, ¿verdad? No nos acostumbremos a seguir los mismos lineamientos, ¿verdad? Y ahí les coloqué lo que cada empleado realizaría y en lo que me beneficiaría a mí. Dice, considerando los cambios realizados, se contrató un cajero, quien se encargará de los reportes diarios de ventas y los informes de cada mesero. Adicionalmente, se tiene ya contratado un administrador quien se encargará del manejo óptimo del personal. Entonces ya conozco que lo que tienen, ¿verdad? Porque si quiero aumentar mi satisfacción al cliente, esto es a lo que se enfoca, ¿no? La tasa de participación actual que ustedes ya la habían visto, ustedes la sacaron en cada grupo y es lo mismo que tengo yo acá, la actual con respecto a las ventas. Y ahí les puse análisis diarios, semanales de los platillos cuántos se venden al día, cuántos se venden semanalmente. ¿Y para qué me sirve esto? Para estimar. ¿Será que estoy vendiendo mucho, muy poquito? ¿Qué está pasando? Para eso. Y ahí está mi análisis abajo, si ustedes lo van leyendo. Les voy a ir explicando rápidamente. Ahora, ¿alguien tiene una duda ahorita que les haya surgido de nuevo de todo lo que hemos visto? ¿O estamos en las nubes, literalmente? Díganme, a ver. A ver. O me quedé hablando solo, ya les dije. Lick, solo una pregunta. Por ejemplo, Diga. para los gastos fijos y como para ver el porcentaje de gastos fijos, no hay como que un porcentaje estipulado, ¿verdad? Porque ahí depende de ahí sí que cada empresa o siempre hay así Como les digo, máximo. ahí depende de cuánto querrás ganar, te diría yo. Porque, si un ejemplo, si tus utilidades querés que sean del 20%, un ejemplo, estimemos, máximo 35 de los costos, máximo 25 de mano de obra. ¿Cuánto va ahí? ¿Cuánto van sumando esos dos? Con los máximos. Sumando los máximos. ¿Cuánto va? 35 más 25 son ¿qué? 60. Entonces ahí vengo a pensar, bueno, ¿cuánto quiero utilidad? ¿Quiero un 20, 25%? Si quiero un 25, me quedan solo disponibles, ¿qué? 15. Entonces esos 15 son mis gastos fijos. Entonces ahí es donde termino, ¿no? Y si entonces es ahí donde empiezo a pensar, bueno, mis 35% puedo bajarle, puedo hacer que sea menos. Entonces ahí es donde empiezo a deducir un poquito más, y va a depender de lo que uno quiera ganar, ¿verdad? Por eso les puse yo los máximos de los costos. ¿Cuánto sería lo máximo que una empresa podría invertir en costos? ¿Cuánto es lo máximo que podría invertir una empresa en porcentajes de mano de obra? Y ya el resto, ya es decisión mía. ¿Cuánto quiero ganar en porcentaje? Es un 10%. Yo les diría, ya analizando muchas empresas, y ustedes dirán, en todas esas empresas ganan millones en cada restaurante. No se ganan millones. Después de los gastos, yo les diría así, el restaurante que yo administraba, después de todos los gastos, toditos los gastos, cubrir todos los gastos, mis ganancias eran de 35,000 quetzales anuales. Mis ganancias líquidas, netas, anuales, 35,000 quetzales anuales. Pero obviamente recuérdense que ante 35,000 por ¿cuántos restaurantes? 170 restaurantes. Eso era dineral, ¿no? Ya 35,000 líquidos hasta pagándole a los accionistas. Eso, hasta eso, les diría yo. ¿Verdad? Entonces 35,000 quetzales líquidos, pues tal vez era un porcentaje de 1% sobre las ventas. 1%. Pero ese 1% estaban satisfechos ellos, que era lo que ya se podían comprar mañana una RAV4, ¿verdad? Ahí un helicóptero nuevo al otro año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa, ¿verdad? Tal vez se gana en volumen, podría decirse, ¿verdad? Pero va a depender, el porcentaje de gastos va a depender mucho de lo que nosotros querramos ganar. Si queremos, obviamente, entre más grande sea la empresa, más gasto, más gasto. Y eso va a ocurrir normalmente. No podemos decir, entre más grande, menos gastos, no.
Entre más crezca mi empresa, más gasto, más necesario es más gente. Si ustedes ven, si mi restaurante es grande, necesito un organizador de eventos, necesito un capitán, necesito un jefe, necesito un administrador, necesito una secretaria, necesito una anfitriona. Entre más crezco, necesito más personas. Y se aumentan mis gastos en mano de obra y también aumentan mis gastos en mis gastos fijos, mis gastos generales. Entonces, es ahí donde voy equilibrando, ¿verdad? Con todo lo que voy haciendo. ¿Sí? En esos aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso los gastos generales normalmente se estiman como un máximo de unos 25%. De ahí no se juega con más, con 25% y las ganancias quedarían casi apachadas por un 15%. Así se distribuye el pastel. Por eso los empresarios cuando no tienen el control, después si hacen sus controles directamente, se dan cuenta que ganan un 3-4% de todas las ventas. Y ahí es donde dicen, ¿y por qué gano poquito, no? Porque no saben cómo distribuir el pastel adecuadamente, ¿no? Porque de esa manera se hace. Y la matriz BCG, como ya ustedes lo hicieron también, ¿verdad? En este caso yo propuse tres cosas más. Yo propuse tres situaciones y aquí era un dilema con ustedes y en el planteamiento. Ya ese día creo que corrimos un poquito con las evaluaciones. Y ya no les, y fue una buena oportunidad que Miguel nos pidiera que hiciéramos esta parte, porque si ustedes se dieron cuenta, al ver una bebida que era la que se vendía más, si se dan cuenta hay 3.200 gaseosas. Eso si yo utilizo mi tasa de participación, me da un 66.79% de todos mis platillos vendidos en el mes. Entonces, quiere decir que normalmente mis ventas de bebidas, obviamente, al momento de ser una, va a ser lo más alto que yo tengo, ¿verdad? Y entonces aquí yo los coloqué como unos productos perro porque esos son los que tengo que tener ahí, ni modo, ¿verdad? Porque producen, pero tal vez no tanto, pero es necesario. Entonces puse las bebidas como unos productos perro y ahí invertí 50% en mi matriz BCG y agregué dos bebidas más, ¿verdad? Gaseosas en botella, era la que teníamos, café americano con un 5% y la horchata con un 5%. Y eso entonces ya se distribuye un poco más, ¿verdad? Las ventas. El producto vaca son aquellos que generan más. ¿Y por qué me basé en esos productos vaca? Porque si vamos a ver los datos de precios de venta, ¿cuáles son los vaca? A ver, alguien que me quieran decir, ¿cuáles son los productos vaca? A ver, eso ya es de cajón, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos vaca? ¿Qué son Para esos mí son, productos? Ujú, ¿sí? para mí son aquellos que les representan el efectivo con el cual la empresa se va a sostener. Ujú, los que me dan liquidez, ¿verdad? Esos que me generan bastante dinero. En este caso yo puse corte premium 10% y el Pyrex. Y aquí no dejé de perder de vista el Pyrex. ¿Por qué razón? El Pyrex me costaba 3.85, el costo es 154, aunque me representa un 40%, me produce bastante dinero, un margen de ganancia bastante alto. Me produce casi 150 quetzales. Tal vez en el porcentaje sea bastante alto, el porcentaje de costo, pero en dinero líquido me genera mucho dinero, más dinero de ganancia que los demás. Les podría decir, entonces aquí elegí el corte premium, que es el más bajo, con 21.21%, y el Pyrex, que me genera más dinero, que tal vez ustedes me dirán, es algo ilógico, Liga, es el más alto, el porcentaje más alto, pero si nos vamos aquí al punto de equilibrio, con el margen de contribución del Pyrex, miren, me representa 231 quetzales de margen de contribución. Aunque el porcentaje del costo sea alto, ese platillo me produce más dinero que los demás. Miren, el corte me produce 130, que por eso lo elegí, ¿sí? Y aquí es donde les digo, por eso necesito que ustedes vean un poquito más allá de eso, que vayan a ver. La carne corte premium 130 me genera de dinero, de ganancias. Eso es lo que veo líquido, ganancias líquidas. El Pyrex me representa un 231 quetzales. Pero como no me estoy enfocando a eso, me estoy dando cuenta que aquí el Pyrex solo se vende 5 al mes. ¿Por qué razón? Porque tal vez como gerente, yo lo tengo ahí porque ni modo, ¿verdad? Pero ¿por qué razón no me enfoco en eso?
Y aquí donde les decía yo, tal vez, yo pensaría que ese platillo solo se vende uno por semana, aquí dice. Y sucede que en la mente podrían suceder muchas cosas. Cuando miramos un menú con donde dice Pyrex Rex Mixto, cuando hablamos de Pyrex, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? A ver, díganme, ¿qué se ¿Para les dos viene o a más ustedes? personas? Para 2 o más personas. Y vemos el precio, y ahí se les baja la moral, ¿verdad? Y vemos el precio de 3.85 y ustedes dicen, y si solo lo quiero con mi novia y yo, ufale, muy caro, ¿no? Mejor me compro dos entrañas de media, 2 puyazos económicos, 2 puyazos nacionales, y por eso el puyazo nacional me representa mucho dinero en venta. 890 puyazos me representa un 18.58 en mi tasa de participación. Probablemente por esa ideología. Pero entonces yo les colocaba acá que podría ser que porque uno le coloco cuántas libras de carne tienen. ¿Se imaginan? Si hablamos de 3 libras, ya podemos alimentar una familia entera y 385 es baratito para una familia entera, ¿verdad? ¿O qué pensarían ustedes? Ya cuando hablamos de 3 libras de carne, mixtas de res, puede ser puyazo, entraña, unos par de cortes premium, a 385, 3 libras de carne, ¿les parece bien a ustedes? Sí, está bien, Lick. Esto parece bien, ¿verdad? Pero entonces yo ponía ahí que una de las cosas es colocarle la cantidad de carne que lleva. Y tal vez con eso promuevo más el platillo. Yo quiero que llegue a un 3% de tasa de participación. Y es ahí donde tomo decisiones. Está en, ¿cuánto les diría ahorita? El Pyrex está en 0.10. Quiero que haya un crecimiento de un 2.9%. Quiero que llegue a un 3%, porque para mí me representa mucho dinero que puedo ver ahí y fácil. Cuando empiezo a vender platillos que me generan mucho más ganancia, ¿qué veo entonces? Más fácil mi punto de equilibrio. Pero si yo me enfoco en vender agüitas porque es lo más fácil, o vender platillos baratos, puede hacer que lo barato, pues obviamente me genera dinero, ¿verdad? Pero no es lo que yo buscaría, ¿no? Si entre más vendo los productos más caros y me generan más ganancias, más fácil llego a mis puntos de equilibrio. Más fácil, más accesible es. Ese es el punto de equilibrio con los gastos actuales que tenía la empresa y como estaba operando en noviembre. El punto de equilibrio era fácil de alcanzar. 1.400 platillos, se reían de la vida, ¿no? Pero porque ellos tenían ventas de 4.000 platillos, de 4.000 menús diferentes. Entonces es fácil, esto es sencillo de alcanzar, ¿verdad? Entonces por eso les ponía ahí, nos podemos dar cuenta de lo bien que nos va en nuestras ventas, porque el punto de equilibrio es sencillo, es fácil. Y ahí eso lo entienden ustedes, ahí es solo verlo. Ahora viene el punto de equilibrio que les pedía yo de 25,000 quetzales. Y aún así parece ser fácil, pero aquí ya le agregué los cambios propuestos, los cambios en gastos fijos, donde yo aumento productividad, donde yo aumento la mano de obra, donde yo aumento un gasto más en este mes, y aún así parece ser fácil. Pero ahora parece ser fácil porque ya le aumenté la tasa de participación de el Pyrex y agrega 3 productos más y ahora parece ser mucho más fácil, más accesible el punto de equilibrio. Eso sí, hay que vender más. Nuestras ventas llegan a 119,000 con un punto de equilibrio de este tipo. Entonces, parece ser fácil, sigue siendo fácil, aún con 25,000 de ganancia, pero este restaurante está acostumbrado a ganar más de 100. Entonces, yo no le puedo poner un punto de equilibrio tan fácil porque la gente ahí, como les ponía, parece ser muy fácil y no van a hacer muchos cambios. La gente no va a considerar que es necesario hacer cambios. Entonces le puse algo más complicado a ellos, algo que de verdad los rete. Y aquí es donde entonces, si ellos querían cuernos largos, quiere ampliarse, si quería ampliarse porque iba bien, entonces yo le propongo no ponerse en un 25,000 quetzales de ganancia, le propongo ahorita 150,000 quetzales. ¿Para qué? Para que en 3 meses abra su sucursal con las ventas así, ganando 150,000 ganancias líquidas, estimando esos gastos. Y sí se pueden alcanzar y no es necesario contratar a más gente, no es necesario hacer esto porque con el aumento de ese 3% que le hice al Pyrex, que tengo que vender de 5 Pyrex que vendían antes, ahora tengo que vender 134
aunque parece ser imposible, porque ustedes, los empleados dirían, y a ustedes me imagino también dirían, si antes solo vendía 5, ¿cómo voy a vender 134 en el mes? Está loco ese licenciado, ese asesor está fumado. No, pero para eso se necesitan muchas cosas. Capacitar a mi gente, y aquí es donde tomo decisiones. Capacito a mis meseros a saber vender. Cuando ya le coloco, ya mi mesero sabe que 3 libras, le ofrezco para ustedes como familia un Pyrex de 3 libras. 385 quetzales. Las 3 libras le alcanza para que coman 5, 6 personas. Si quieren media libra cada uno de carne, 6 personas. Y viene acompañado de sus guarniciones. Creo que es barato, ¿no? Entonces es ahí donde le metemos, seducimos con esas ventas. El mesero está capacitado para vender. Y ahí tomamos decisiones. Entonces se vuelve fácil nuestro punto de equilibrio. Porque no es tan difícil. 4.482 platillos, o sea, 4.200 que vendíamos, es una suma de 200 platos más. No es difícil. Solo que cambiamos las perspectivas de visión de ahí, de cómo vender, de cómo enseñarle a nuestra gente a vender. Y aquí vienen algo de los que a ustedes les costó mucho. Y quiero que lo tomen de ejemplo. Porque ya les digo, cuando les pida objetivos SMART, tienen que ir basados con con las cosas que les había mencionado. Repitamos a ver cuáles son qué significan los objetivos SMART para refrescarnos. Ya nos quedan un minuto y con eso terminaría. Solo díganme qué significa SMART para ustedes. A ver, ¿se recuerdan qué significa SMART? Cada palabra. Que tienen que ser medibles. Ajá. Con tiempo definido. Uh-huh. Y las otras, la verdad no las tengo. No, específico, medible, alcanzable, realizable y un tiempo. Así es. SMART. Siglas en inglés, ¿verdad? Les recuerdo ahí para que no se les olvide. Tal vez no es necesario que se nos queden las letras, pero recordemos siempre qué es lo que debe incluir, ¿verdad? Y aquí en el área administrativa solo voy a leerles el primero y así termino con los KPIs y ahí terminamos la clase el día de hoy. Y dice, arreglar inmediatamente en el mes de diciembre las tuberías de agua teniendo un disponible de 12,000 quetzales. Hay medible, ahí está el dinero. ¿Cuándo? En el mes de diciembre. Esto urge. Esto es un objetivo SMART. Me enfoqué en las cosas urgentes. Los objetivos siempre van a ir enfocados. Ustedes hablaron de muchas capacitación y cosas, de esto, aumentar la productividad, aumentar la atención a las mesas, pero me enfoqué a otras cosas. En el área de servicio, implementación de 3 productos nuevos al menú en el mes de enero. Capacitar a los meseros para impulsar productos generadores como el Pyrex, el Puyazo Nacional, para lograr el 30% de la tasa de participación sobre las ventas. Adicionar encuestas de servicio de clientes tomando en cuenta 10 clientes mínimo por día, aumentando la satisfacción del cliente a un 90%. Esto viene confabulado al arreglo de todo lo que voy a invertir en este mes. Y ahí viene en el área de producción, entrenamiento a cocineros por la implementación de 3 productos nuevos en el menú en el mes de diciembre. Y ahí vienen a reducir las pérdidas debido a la mala rotación a un 0.10% respecto a las ventas en el mes de enero. ¿Por qué? Porque esa mala rotación en mis bodegas, no puedo quitar esa bodega porque no puedo construir tal vez. Entonces mejor lo hago, pero mejoro mis procedimientos. Entonces tomo decisiones, ¿verdad? Y aquí están los indicadores KPIs. Sencillos, breves, fáciles de usarlos. Lo que les repetía a ustedes. Indicador, ¿qué es un indicador? Algo que me indica en dónde voy a trabajar. Y aquí no era de llenar con palabras, ¿verdad? Era de solo a donde me voy enfocado. Y les puse solo 2 KPIs por área. En el área de producción, a los costos semanales con el uso de inventarios. El objetivo es tener los costos en un 25%. ¿Se puede hacer? Sí. Las mermas y desperdicios mantenerlos en un 0.20. Enfocados en eso. Esos son los KPIs medibles en esa área de producción. A eso tienen que pegarle el administrador con su gente. Y a eso tienen que dar resultado. Gerencial, contratación de personal operativo, 2 personas. Y enfocado a eso. Entonces, este mes me voy a enfocar en KPIs de contratación. ¿Por qué? Porque requiero la contratación de 2 personas. Utilidades mensuales, 150,000 quetzales. Eso es lo que tienen que tener en la mente todos los empleados. 150,000 quetzales producir este mes. Servicio, venta del Pyrex, 134 platillos este mes. Enfocados todos en vender 134 platillos. Llegar a la satisfacción del cliente a un 95%. Ese es mi objetivo este mes.
real, pues ya lo voy a tener cuando vaya midiéndolo semana a semana o mes a mes y voy dándole el objetivo a ellos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y diciéndoles cómo se va trabajando esos KPIs, ¿verdad? Así que esperaría yo que tal vez lo hicimos algo rápido, pero esperaría que se hayan solventado algunas dudas al respecto de esto. Y mañana vamos a empezar a hablar de algunos casos de proveedores. Ya empezamos a hablar sobre cómo manejar esto y vamos a empezar a hacer perfiles para los proveedores. Y bueno, ya nos veríamos mañana. Y mañana vamos a dejar unas tareitas ahí que van a hacer en grupo. Necesito que hagan esto. Vamos a diluir estos grupos pequeños que tenemos y vamos a unificarnos en 4 grupos, únicamente 4 grupos. Así que si me van ayudando para que me vayan mandando los listados de 4 grupos únicamente. De toda la clase, 4 grupos quiero para mañana. Así que para que me vayan diciendo y así elimino todos los grupitos que hice ahorita y vamos a trabajar ya a partir de mañana en 4 grupos otra vez. Así que saludos chicos, feliz noche, que descansen y bueno, me pasé, discúlpenme por el tiempo que me pasé, 2 minutos, pero estamos ahí con eso y nos vemos el día de mañana, chicos. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, Nick. Feliz noche. Feliz noche. Lick.